En la provincia de Formosa existen muchísimos pequeños productores. Antes la mayoría era algodonero, trabajaban con bueyes, con caballos en algunas zonas. Todavía continúan esas colonias en distintos, rodeando generalmente a pueblos. Algunos pueblos en Formosa se deben al ferrocarril y otros por la actividad agrícola o ganadera. Y resulta que fueron dejando los bueyes y caballos, algunos tractores, no había tantos productores estructurados medianos en Formosa, esos tractores se fueron deteriorando. Y laborear el suelo es un tema complicado en toda la provincia, sobre todo mecanizar a los pequeños productores es complicado porque lo deberían hacer en forma asociativa. Bueno, aquí el Estado provincial viene trabajando hace tiempo y le facilita herramientas agrícolas que tienen muchos municipios, no todos, pero muchos tienen, sobre todo en los sectores agrícolas, como Villafañe, el Aicí, el 213, el Espinillo, el Riacho GE, por nombrar algunos, tienen herramientas y le hacen la preparación de suelo a los pequeños productores. Estamos hablando de 1, 2 y 3 hectáreas, 5 hectáreas, que en esos casos hasta gratis se lo hacen algunos. Algunos productores también tienen que poner a veces el gasoil nada más. Son las tareas de trabajo pesado sobre las chacras, es decir, los discos pesados. A partir de ahí, y bueno, podríamos decir se la rebuscan los pequeños productores para sembrar. ¿Qué siembran? Bueno, ahora se está reactivando mucho el tema del maíz. La provincia les entrega semilla de maíz, el amarillo ese que se usa para la sopa paraguaya, que les provee el INTA del Colorado, o también el INTA del Colorado le provee el maíz colorado, variedades, y están dejando un poco la línea de transgénicos y de híbridos muy caros para los pequeños productores. Tratan de alguna manera de sembrar, se dan distintas situaciones, pero en conjunto se logra algo a nivel pequeñas chacras, en hortalizas, en maíz, y lo que está muy pinchado en la provincia de la actividad algodonera, porque claro, se había promocionado todo como para que se haga con mecanización que por ahí no se adaptó a Formosa. Las tierras agrícolas en relación a los 7 millones de hectáreas no son tantas aquí, son sectores, franjas, hay lugares extraordinarios muy buenos, pero otros no. Si usted ingresa por la ruta 11 a Formosa, se encuentra con una pampa ahí. Esa pampa no es exactamente muy agrícola, esa pampa se debe a los arroceros que han eliminado los palmares. Nuestra palma es la Copernicia alba, y bueno, han eliminado los palmares y transformaron eso en, podríamos decir, chacras arroceras, hechas generalmente por correntinos o entrerrianos. Algún entrerriano por ahí, cuando trabajaban en otra época, han clavado arados y han llevado la greda arriba, porque los suelos en esos sectores son suelos poco profundos, en profundidad en la parte fértil, es decir, a los 10 centímetros ya tenemos la greda, distinto a las chacras formoseñas que sí son profundos, son los albardones. Así se trata de hacer muchas cosas, no es fácil trabajar con los pequeños productores por una cuestión de logística, mover herramientas pasando de chacra en chacra de 3 a 5 hectáreas no es fácil. Hay intendentes que le dan mucha importancia, como el de Villafañe, de la Aicí también, y algún otro más, y otros no le dan tanta importancia a las colonias. Es importante que la política se interiorice también sobre lo que se hace para trabajar en positivo, ¿no? Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. La provincia de Formosa es importante proveedor de batatas a nivel nacional. En un comienzo, en la década del 80-90 principalmente, vinieron productores de Córdoba y de Santa Fe, iniciaron el negocio de producir batatas para el mes de noviembre, diciembre y enero principalmente, una parte de enero donde tenían una ventana de altos precios. Pero en los últimos años se ha extendido la fecha de plantación por una cuestión de estructura productiva. Estos productores han extendido y trasplantan, no solamente como ahora en agosto, que encontramos estos días plantaciones recién brotadas, digamos, del trasplante y esperando lluvias, sino han trasplantado hasta en febrero y marzo, que esas son las batatas que encontramos hoy a punto de cosecharse y con rastros de las intensas heladas que se han producido el 18 de julio aquí, 19 y 20 de julio en la provincia de Formosa. Rastros de esas heladas encontramos en los batatales del norte de la provincia como lo más
Mazapatú, Lorocué, Colonia San Blas y batatas rebrotadas que también están esperando ser vendidas. A los productores les ofrecen $1.70, $1.80 en chacra, pero no están queriendo vender. Es decir, les ofrecen un valor que no pueden cubrir sus costos y entonces están esperando precios, porque esas intensas heladas aquí en el caso de Formosa no han perjudicado a la fruta, digamos fruta por la batata, ¿no? Solamente a las guías, y están en buen estado. Cuando se pasan de tamaño sabemos que se vende a las fábricas, que hay muchas en la Argentina, no todas son confiables para mandarle una carga a cobrar y están saturadas en las fábricas, dicen los productores. El mercado fresco, que ese que le ofrece $1.80, $2, van a lavaderos de San Pedro, de Córdoba o de Mendoza y de ahí se trasladan al mercado que figura en el mercado central de Buenos Aires a $7. ¿Qué harían los productores? Esperar, tienen por delante posibilidades de vender septiembre, octubre, noviembre, y la mayoría de estos grandes productores tienen animales que ya saben usar la batata para los animales y algunos no van a venderle. Es como que no le van a dar el gusto a los compradores de venderle tan barato. Lo podrían hacer, sino darle a los animales. Creo que Formosa es una de las provincias que más alimento tira si sumamos batatas que quedan en las chacras, grandes cantidades de zapallo y banana. Desde Radio Nacional Formosa, del programa El Campo y su gente, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. La principal actividad formoseña es la ganadería. Existen vacas desde el río Paraguay hasta la línea Barilari, desde el Pilcomayo al Bermejo, y están incluidos pequeños ganaderos y también grandes ganaderos y todas las calidades de hacienda, pero aunque se avanzó mucho. Y una cuestión sumamente importante es la campaña sanitaria. El próximo lunes 2 de octubre se inicia la segunda campaña de vacunación antiastóxica y antibrucélica en la provincia de Formosa. La llevan a cabo los entes sanitarios, que existen varios, Fugalupa, Fundacep, hay una en Patiño también, pero la principal fundación de la provincia es Sorufor, porque realiza campañas de difusión, en fin, trabajan 17 veterinarios en la campaña y 70 vacunadores. El viernes pasado se reunieron en la sede de la regional del SENASA, un importante edificio que le cedió la provincia al SENASA para que funcione la regional ahí, y bueno, trataron todos los temas vinculados a la campaña que se inicia y también analizaron todo lo realizado hasta aquí. El presidente del ente sanitario Sorufor actualmente es del Colorado, Hugo Scheffler, y el jefe técnico es el médico veterinario Orlando Mancebo. Bueno, ahí se entregaron equipamientos, conservadoras, todo tipo de material para que se distribuyan en las distintas oficinas, porque ahí participan las sociedades rurales de Güemes, de San Martín II, de Belgrano, de Clorinda, de Pirané, de Las Lomitas, del Colorado, de Pozo del Tigre, y bueno, todo el equipamiento, desinfectantes, jeringas, para el trabajo que lo realizan los vacunadores, pero también están los programadores, y en total el costo de la vacuna aplicada, digamos, será de $30, eso definió la Sorufor. Ahí está incluido el costo de la vacuna en sí, más lo que es el costo operativo. También los entes sanitarios, el Sorufor especialmente, están abocados a la recuperación de los envases que se distribuyen con la vacuna. En la campaña anterior, el ente sanitario Sorufor vacunó a 912.000 cabezas, que incluye más o menos el 50% del rodeo formoseño, y han tenido que recuperar alrededor de 7.000 frascos en toda la provincia. Así, sobre todo, el jefe técnico hizo hincapié en la necesidad de que los muchachos no aflojen por esto de que no tenemos presente la aftosa, pero con la aparición en Colombia de la aftosa y la actividad viral que se puede trasladar rápidamente de un país al otro, de la manera que se mueve la gente en la actualidad, les pidió a todos los involucrados que tengan presente todo eso, que no aflojen y que tengan en cuenta a los productores también que estaban presentes, que ellos son corresponsables de esta campaña de vacunación antihistóxica y antibrucélica. También todos los cuidados que tienen que tener en el proceso de vacunación, como distintas aclaraciones que hizo el jefe técnico y preguntas que le hicieron los productores
que fueron evacuadas convenientemente así. Se trabaja bien en esto de las campañas de vacunación antihistóxica en la provincia, que no es fácil llegar a todos los puntos de la provincia, pero justamente con la participación de los productores sí, que lo hacen a través de los entes sanitarios, están presentes en todos los campitos ganaderos, así sea de 5, 8 o 10 vacas, o grandes establecimientos que hay en la provincia. Por todos lados están presentes los vacunadores y por supuesto que quien ejerce, digamos, como corresponde su función policial, podemos decir así, es el SENASA, que en la actualidad tiene oficinas en toda la provincia y la regional está aquí en Formosa por influencia del gobernador Gildo Ifrán en su momento para que funcione aquí y no en el Chaco, porque desde aquí es como que nos manejamos más fácil con Paraguay, que también es importante tener en cuenta. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. El tema porcinos en Formosa es muy curioso porque si revisamos lo que viene sucediendo en la provincia desde hace muchísimo tiempo, encontramos que en el medio de zonas supuestamente no la más conveniente, podemos decir, para producir porcino, se despachaban cantidades de porcinos, se siguen despachando inclusive a distintos puntos del país. Podemos tomar un punto de referencia, Fortín Soledad Norte de Lomita, Ruta 32, ahí acopiadores, pobladores que en esas zonas difíciles de la costa del Bañado, no sé si decir crean chanchos, bueno, tienen chancho o juntan chancho, los mejoran, les dan un poco de comida, preparan los lotes. Si usted revisa va a encontrar en las guías del SENASA de las Lomitas muchos despachos de porcinos en otra época a Salta, a San Juan, inclusive a un frigorífico de Buenos Aires. Hubo un veterinario que hablaba inclusive de la genética de ahí que habría que rescatar si tomamos la rusticidad de chanchos criados en el medio del estero que han persistido durante mucho tiempo. Toda esa zona de matacos también zonas dificilísimas. O sea, se han encontrado ahora también que el mercado requiere porcinos durante todo el año, no solamente como antes que era Navidad y la fiesta. Y también la novedad para estos mismos productores fue la aparición de la buena genética que ellos han incorporado, van incorporando siempre con ofrecimientos que les vienen de cabañas de porcinos de Santa Fe, que recorren la zona y demás, pero con la limitante siempre del alimento, porque aquí estamos hablando de esa zona difícil, sobre pobladores nativos que son especialistas en hacer sobrevivir, podríamos decir en algunos casos, otros son más organizados, las cuchas, que le dicen ellos las cuchas, en el medio del Bañado, y de ahí habría que organizar mejor las crías, pero eso existe. En otros puntos de la provincia, ya más agrícola, como podemos decir, el Colorado, Villa 213, en esa zona, existen varios productores de porcinos de pocas chanchas, 10, 15 también. Tuvo su auge en un momento, pero siempre la traba está en el alimento, porque Formosa tiene mucho déficit en lo que es maíz, y por supuesto en soja tiene déficit también, no como ahí cerca, nomás el Chaco ya es otro el panorama. Se ha desarrollado bastante el tema porcino también en todas estas zonas cerca de la ciudad de Formosa, Tatané, Herradura, donde han conformado una política, digamos, entre los propios productores agrupándose a formar una cooperativa y esperan prosperar. Yo pienso que la producción porcina en Formosa sería la salida para los medianos productores, sobre todo, no solamente los chicos, sino los medianos productores, es decir, ya que no les cierra los números haciendo maíz, porque los rendimientos acá son de 4 o 5 toneladas, no como en el sur, no les cierra vendiendo el grano, sí transformándolo. Son los contenidos de los famosos discursos de nuestros funcionarios que hablan de la transformación, pero no se trabaja decididamente en algo, en un programa, si bien hay planes oficiales a nivel provincial y nacional, pero así tomando franjas de colonias donde orienten a los productores para hacer los lotes de maíz masivamente o de sorgo, soja, y transformado en carne de porcino, porque lo importante del formoseño, que hay muchísimos que tienen vocación para el porcino, porque hay que tener un poquito de entusiasmo también para andar entre los chanchos, cualquiera sea la técnica de manejo, muy rudimentaria o bueno, con gran tecnología, que lo que mejor conocemos en la zona está aquí en el Chaco, pero bueno, firmas que han invertido muchos millones de pesos. Pero hablemos a nivel pequeño y mediano productor, a quienes no les cierra el negocio del grano o del algodón, el futuro está en el porcino. Ahí tienen que mirar los políticos. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
En esta época del año, en la provincia de Formosa, las expectativas de muchos productores está en la cosecha de frutas, el caso de sandía, lomitas, que ya hace tiempo que está en esto, y hortalizas en el caso de anco y zapallo cabuto. Por estos días ya se están despachando partidas de anco, de buenas semillas. En parte de esta producción es distribuida por el Ministerio de la Producción Local. Y bueno, de donde salen de 213, acá zona del Colorado, también de Misión Tacaglé, están saliendo. Y los precios que logran los productores no los conforman tanto, pero bueno, les sirve para por lo menos que le ingrese plata y ir cubriendo los gastos. Le ofrecen $1.50, $2.50 el kilo en chacra. Van en bolsas taco, que le dicen, a las salas de empaque del sur, o si no, también en algunos casos en rejilla también. Bueno, ahí está la movida por estos días, enviándose anco y cabuto. La sandía tiende a aflojar ya porque por supuesto que está la producción de Salta y los compradores importantes del sur buscan producciones más cerca por una cuestión de flete. Y hay pequeños productores, así de 2, de 4 hectáreas, que el año pasado no han podido vender. Ahí estuve en Vista Alegre, una colonia al lado del Espinillo, departamento Pilagá. Esos productores, se le ha quedado 2 equipos sin vender el año pasado, su única producción, y ahora están esperando los compradores. Recordemos que en horticultura pasa esto: cuando la producción sobra queda en las chacras, no se la puede acumular como es la soja o el maíz, se pierde directamente. Productores que amansaron bueyes, cebuces para trabajar, hacen tareas con bueyes que han desaparecido bastante, pero es de utilidad para los pequeños productores, y serían, según las malas lenguas del lugar, de doble propósito, dice son esos. Pueden ser señuelos que a veces visitan campos de grandes ganaderos por la noche y regresan acompañados de vacas, por ahí no las retira más el dueño y bueno, van quedando, pero esto para matizar nada más. Los productores estos tienen sandías con problemas sanitarios. Lo más fácil siempre de decir es virus, pero hay muchos problemas sanitarios que están presentes en todos los híbridos de sandía, algunos también de esas semillas que distribuye el Ministerio de la Producción Local y otros no, de productores grandes que han comprado. Problemas sanitarios tipo virosis que les afecta y dicen que va a hacer que en los próximos años no tengan tanto interés en sembrar sandía ahí. Habría que definir de qué se trata este problema sanitario de sandía, pero que lo diga un laboratorio, no por fotos de internet. Eso no está bien, que haga un diagnóstico, un laboratorio de fitopatología, de qué se trata. Bueno, para terminar así, contándole algún problema, porque yo les había dicho que en Formosa no había ningún problema sanitario en la sandía, y esperemos que puedan vender buena parte o toda la producción de anco y cabuto que empezaron los despachos desde la provincia de Formosa. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. La provincia de Formosa tiene una larga historia con el cultivo del arroz, rica historia para contar sobre personajes que existieron acá, buenas empresas que lamentablemente herederos han pulverizado a esas empresas, una importante que hacía hasta híbridos aquí en Formosa y, como dicen los paisanos del lugar, infló camisa, ya no está más, se fue a Brasil. Pero la novedad en los últimos tiempos es la gran inversión que viene haciendo un grupo empresarial extranjero aquí en la zona norte de Formosa, camino a Clorinda, en la Emilia, donde alguna vez trabajó un entrerriano ahí que murió, Paoli. Bueno, ahí sí que se está trabajando y muy bien con esa inversión. Ahora, el clásico grupo arrocero, el grupo arrocero sobre el Bermejo, Lucio B. Mancilla, ahí existen actualmente ahí 5 productores, conocidos apellidos entrerrianos si buscamos, y bueno, también incorporaron el bombeo con motores eléctricos como el resto de los arroceros para bajar costos, pero están con problemas ahora. El convenio lo habían hecho con la cooperativa del Colorado, pero cuando esto pasó a la empresa provincial Repsa, ahí están tratando de resolver algunos inconvenientes o convenios que no les respeta la empresa provincial en la actualidad. La mala lengua también dice que hay arroceros que no pagaron boletas ahí, ¿no? Bueno, la inversión fue muy importante ahí para pasarse del bombeo de motores diésel a motores eléctricos. Invirtieron en transformadores, en cables, se imaginan. Tienen que levantar el agua del río Bermejo, pasarlo a grandes piletones para decantar el agua y de ahí va recién a la arrocera. Eso se verá si van a poder bombear este año con los motores eléctricos como estaba programado. Molinos en Formosa, hay uno ahí sobre el Bermejo
lejos, ahí cerca de la Ruta 11, digamos, Lucio B. Mansilla, está Villa Escolar, bueno, al lado ahí, Terrilecue, le dicen al lugar, Terrile por un apellido muy conocido acá, familia conocida, que tenía arrocera antes ahí. La situación entonces pasa por el futuro de la arrocera acá, que a nivel oficial se dice que vamos a incrementar la superficie, pero no es fácil conformar empresas arroceras, siempre han sido correntinos o entrerrianos que han venido aquí, hubo algún formoseño también. Se trabaja relativamente más fácil ahora por todo esto de la tecnología y los nuevos sistemas de trabajo, pero quieren incluir la parte de pescado también. Creo que eso va a venir del lado de la empresa de Las Palmas, por el lado de Maestre. Tienen que elevar bastante el nivel de agua a 1 metro de altura para trabajar con pescado y mejorar los contratos de los campos en plazos y condiciones también para que eso suceda aquí en Formosa también. La superficie de arroz que se va a sembrar en este año, campaña 2017-2018 en Formosa, va a estar entre las 4.500 y 5.000 hectáreas. Arrancamos noviembre con 1.500 hectáreas sembradas aproximadamente. El resto, bueno, en los próximos meses se va a completar esa superficie, o sea, menos que el año pasado se siembra de arroz aquí en Formosa. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. Un capítulo importante de la historia formoseña es el cultivo del algodón. Tuvo su época de gloria cuando la gente recuerda que existían muchas desmotadoras acá en funcionamiento, como la de Ibarreta. Bueno, en el Colorado fue una de las últimas que funcionaba. Aquí en la Formosa capital, en Laguna Blanca, en Espinillo, en Belgrano. Esa Formosa algodonera importante, llegó a ser la segunda a nivel nacional, se basaba en pequeños productores algodoneros venidos del Paraguay principalmente, y también hay que tener presente que los militares en su época tuvieron la idea de desalojarlo de pequeñas chacras que se habían instalado a trabajar, pero al darse cuenta que si llevaban adelante ese desalojo eran productores minifundistas que proveían hasta el 80% del algodón a las desmotadoras provinciales. Se había creado toda una red a nivel regional entre productores formoseños y correntinos, una desmotadora de Corrientes, del norte de Santa Fe, ahí Avellaneda, también del Chaco. Esa red incluía financiación que le hacían a los productores formoseños porque el algodón de aquí era de muy buena calidad. ¿Qué pasó a mi entender? Un punto de inflexión fue, por un lado, lo primero que hay que mencionar, la mala política en cuanto a semillas en aquella época. No había una buena asistencia de semillas a los productores, sino en forma dispersa según qué desmotadora lo asistía. Después el Estado fue avanzando cada vez más. También el Estado en esa época cometió demasiados errores en cuanto a distribución y calidad de semilla, pero en la actualidad eso ya no sucede. Le están dando en forma gratuita buena genética como para que los productores siembren, como se hace actualmente en surco estrecho y para máquina. Y un punto de inflexión en el cultivo de algodón aquí fue con la aparición del picudo del algodonero. Lo primero que destruyó a los productores no fue el picudo, sino las reglamentaciones que había que cumplir por la amenaza del picudo que venía de Paraguay. Infinitas reglamentaciones transformaron la provincia en un laberinto hasta que llegó un punto que no se podía mandar algodón al resto de las desmotadoras, incluso dentro de la provincia, pero ni hablar el resto de la región. Entonces, con esas reglamentaciones destruyeron esa red que había creado el pequeño productor y ahora después lo que se destruye así, que se fue construido en años, no es fácil reconstruirlo. ¿Cómo estamos en la actualidad con el cultivo de algodón en Formosa? Como ya prácticamente desaparecieron los clásicos algodoneros que defendían el cultivo, ahora estaríamos en una situación de una nueva generación que tiene que salir para proveer a las dos desmotadoras oficiales que quedan, una en Villa 213 y otra en Belgrano, para que lo hagan como se hace ahora en forma moderna, más al estilo de la soja, digamos, con máquinas. Esa nueva generación está recibiendo apoyo del Estado provincial, que viene en Fondo de Nación también
también el fondo algodonero, como para hacerlo en forma moderna. Tengamos en cuenta que en Brasil, según la última información que dieron en el Congreso en Saint Peña, había 24.000 productores de algodón y parece que se pueden arreglar con 1.000 productores de alta tecnología. Tal vez eso sea lo que tenga que suceder en Formosa, que 50 o 100 buenos productores alrededor de demotadoras como la de Belgrano o la de 213, la oficial, pueden hacer funcionar esas demotadoras y bueno, a partir de ahí sabemos todo lo que se puede hacer alrededor del algodón, incluida la semilla que se utiliza para forraje. Un tema largo para charlar, el del algodón. Será hasta la próxima. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. Cuando hacemos mención al campo en general en Formosa, debemos tener presente a las comunidades aborígenes, que son muy importantes aquí y están localizadas en distintos puntos de la provincia, sean las zonas netamente agrícolas, campos espectaculares como la Colonia de la Primavera, Misión Tacaglé, también en el extremo oeste. Y bueno, tenemos muchas distintas comunidades con costumbres diversas también. Y cuando llegan visitantes, muchas veces los tratan con animosidad o al menos con prejuicio, podemos decir. Eso le pasó a un antropólogo que fue a visitar la Colonia de la Primavera donde vivía el cacique Sanabria ahí, ahora ya están los hijos. Y bueno, lo recibió el cacique Sanabria y con toda su mentalidad y formación de antropólogo, durante todo el día estuvieron charlando sobre la comunidad, lo que hacían, de dónde venían, las comunidades antiguas, en fin. Charla de antropólogo con un cacique, un día de mucho sol, calor, así, cielo despejado, y finalmente le quedó corto el día al antropólogo y le dice, bueno, nos podemos encontrar mañana, yo voy a venir mañana, si usted me permite, don Sanabria. Y ya mañana dice, no va a poder entrar usted acá a la comunidad porque va a haber barro. ¿Cómo va a haber barro? Le dice, sí, con el sol que hay ahora. Sí, va a llover mañana, dice. Ah, dice, ¿y cómo sabe usted que va a llover? El cacique lo miraba. Y bueno, dice, tal vez por el ruido de algún pájaro extraño, cómo se mueven las aves en general, ¿sabe usted? Casi que lo miraba nomás. Yo sé que por las hormigas también ustedes seguían, ¿eh? Cómo se mueven las hormigas, le indica si va a llover o la humedad. No, le dice cacique, yo sé que mañana va a llover porque escuché el pronóstico del tiempo en Radio Nacional, dice. O sea, que cuando uno charla o visita comunidades así, no hay que tener mucho prejuicio porque en Formosa encontramos colonias aborígenes que con apoyo municipal, por ejemplo en Tacaglé, siembran algodón, le hacen todas las tareas, pero los campos son de las comunidades, siembran algodón. Vamos a encontrar muchos artesanos buenísimos en el centro oeste formoseño. También te pueden vender madera de algún campo de Fontano, del Bartolomé de las Casas. Y ahí en la Colonia de la Primavera, pegado al Parque Nacional Pilcomayo, una de las mejores tierras de Formosa, muchas cosas podrían hacer, pero bueno, hasta han alquilado en un momento a sojeros. En definitiva, hay gente a la que hay que escucharla, fundamentalmente escucharla, y ahora los he visto muy conformes con lo que lograron, que los legisladores aprueben la prórroga de desalojo de tierras de aborígenes, y bueno, se lo ve contento o muy conforme, por lo menos el cacique muy conocido nuestro, un maestro prácticamente, a Félix Díaz, conforme con el gobierno nacional por el trato que le dan. Así es Formosa, una comunidad importante, la aborígene, a la que hay que escucharla y tratarla con cuidado. Tengamos en cuenta que recién Perón empezó a darle documentos personales a estas comunidades. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. A nivel político en la provincia de Formosa se habla mucho de la diversidad productiva, como que está logrado, se está logrando. En realidad, algo de eso existe. Recordemos que en una época se hablaba del monocultivo algodonero, que los agricultores debían diversificar sus producciones. Hoy, por supuesto, que la principal actividad formoseña es la ganadera, incluye a toda categoría y niveles económicos de habitantes, digamos, desde empresas hasta pequeños ganaderos, y ahí se avanzó en la comercialización a partir del fondo fiduciario que se había implementado acá, y de esa manera se hicieron remates
destinados a pequeños productores también, o en zonas donde solamente anteriormente concurrían compradores, así que la verdad que se abusaban de los pequeños ganaderos. En eso se avanzó. Esos remates son de referencia para los precios que se forman aquí finalmente para vender la ternerada, aunque sería solamente el 20% lo que se vende a través de remate. Por supuesto se avanzó mucho en la genética y demás. En algodón, hay algodones nacidos en la zona del Palo Santo, en esa línea Palo Santo, 213, Palo Santo al sur, todas esas colonias, algodones nacidos y en buena situación. El maíz recuperándose a nivel pequeños productores, principalmente pequeños y medianos productores, como que cuando se perdió el maíz como cultivo base entre los productores, afectó mucho a las economías locales. Soja se ve muy poco, algún lote, así en el kilómetro 100, sobre el Bermejo se ve algún buen lote y siempre existe algo en las grandes estancias. Arroz, por estos días vemos arroz nacido y también máquinas de última generación sembrando arroz en estos días, fines de última quincena de noviembre. Batata con muchos problemas en la comercialización. No era esta la fecha para producir batata en Formosa, pero están ahí tratando de vender. Les ofrecen muy poco a los productores, $1, $1.50 nada más. En algunos casos han podido vender a $2.50. El zapallito anco viene quedando mucho en las chacras, ya sin cosechar. Es lo que más va a quedar abandonado en esta campaña anco, en las distintas colonias. Cabuto también con problemas de la venta, pero se vende un poquito más. Y sandía, que en la actualidad ya todas las grandes zonas productoras de sandía de Formosa, como la zona Lomitas, comercializan en los distintos pueblos y ciudades locales, creo que con buen éxito después de haber vendido la producción primicia al resto del país. ¿Y qué fruta podemos destacar? Bueno, las bananas están en pleno cuidado, desarrollo, digamos, estamos sin fruta ahora. El mango, las expectativas están puestas en las buenas superficies de mango que tienen los pequeños productores en la zona ahí bananera de Nainec. Mango, que es una fruta que abunda en la ciudad de Formosa, pero el mango común, se puede sembrar para pie de injerto, para injertar sobre eso las variedades que son comerciales, son mangos de 300 gramos, 400 gramos, como el Tomiyaki, pero el mango común en Formosa por estos días pasa a ser un problema municipal porque van a empezar a caer en las veredas, en las cunetas, tapando desagüe, así que para los formoseños que viven en distintos puntos del país pueden venir a visitar a los parientes, a comer o recolectar mango o pedirle que les envíen. Bueno, desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario. El maíz en Formosa. Existen importantes firmas que hacen maíz desde Nidera haciendo semillas en la zona norte. También está Aceitera General de ESA, ahí en la zona de Pinillo, con tecnología, por supuesto, estas empresas. En otros puntos de la provincia también, zona de Palo Santo al sur, zona del Colorado. Existen los maizales, digamos, al estilo de pampa húmeda, con buena sembradora, buena tecnología, adaptado a la zona también. Pero si descendemos en la escala de productores, lo notable este año es que se observan en todas las zonas agrícolas formoseñas lotecitos de maíz. No sucedía eso antes, porque se han dado cuenta que deben sembrar maíz los pequeños productores también, como para que funcione mejor la granja y todo lo vinculado a los animales. Entonces también fueron apoyados por el Ministerio de la Producción Local de acá de la provincia, dieron semilla. Ahí el Ministerio distribuye dos tipos de semillas, las transgénicas, las resistentes a glifosato, por ejemplo, que han entusiasmado a muchos pequeños productores, y las variedades del INTA, que en teoría sería para que los pequeños productores hagan su propia semilla. Eso nunca sucede. Lo que sí vimos es que cuando siembran transgénicos ya no quieren regresar al maíz común, porque el principal problema para un cultivo en Formosa son las malezas, en las chacras llenas de maleza y difícil controlarlas para los pequeños productores, por lo menos. Y bueno, de eso se trata entonces ahora, de que Formosa siga avanzando con el tema del maíz, que no hace producciones para los grandes puertos, sino para consumo local, y tiene que ir resolviendo muchos problemas vinculados a la cosecha, porque en esas chacritas chiquitas a veces ingresan las peores máquinas descalibradas, que por supuesto que los grandes productores no las toleran porque les chequean todo lo que hace a la cosecha, a las pérdidas. Y los pequeños productores
productores venden ya el choclo. En estado de choclo se vende mucho para la chipaguazú, que se usa mucho como comida aquí en Formosa. Una tarta así parecida a la sopa paraguaya, pero a partir del choclo. Y bueno, se había perdido mucho la cultura del maíz a nivel pequeño y medianos productores en Formosa. Se está retomando, aprendieron que vendiendo embolsados pueden lograr buena rentabilidad. En algunos casos lo logran porque el gobierno les regala la semilla, pero tienen que buscar la vuelta para hacerlo en forma propia, digamos, con insumo propio a la larga. Y tanto se había perdido la cultura del maíz que en una oportunidad yo sentado ahí en el Espinillo, se me acercó un grupo de gallinas y le tiró un puñado de maíz y nadie lo aceptó, nadie quería el maíz, lo movían con el pico y bueno, no había YouTube para grabar, ¿no? La cuestión era que el panorama, como en la película Esperando la carroza, las tres empanadas, algo así. Pero me consolé cuando vi que estos días que mis nietos no quieren, no les gusta el dulce de leche. Así son las cosas, ¿eh? Desde Radio Nacional, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.